En esta ocasión, les presentamos el cuento completo, con una de las versiones, de los muchos finales que tiene este cuento. Ante los múltiples reclamos de que este cuento no tiene final, aquí les ofrecemos el cuento completo de ambos cuentos que, inclusive, ya han sido publicados. Para nuestros nuevos visitantes, les advertimos que este cuento es de thriller, intriga y suspenso. Tenga precaución. ¿Me amas? La voz de María se escuchaba agitada mientras se dirigía a Juan, quien le agarraba de las manos. Claro que te amo. ¿Qué dices, María? Si me amas, demuéstramelo, insistió María. ¿Cómo quieres que te lo demuestre? María cogió una espina de las chicheras, cactus muy espinoso y su espina muy dolorosa, y punzando uno de sus dedos, hizo brotar una gota de sangre. Levantándola hasta la altura de sus ojos, dijo: Juro que jamás te dejaré, ni en la vida ni en la muerte. Juan, al verla, cogió otra espina del cactus y sacó una gota de sangre de uno de sus dedos, y levantándola hasta la altura de sus ojos, también dijo: Juro que jamás te dejaré, ni en la vida ni en la muerte. Entonces ambos juntaron sus dedos y se sonrieron un momento antes de fundirse en un largo abrazo. En aquel campo de verdes paisajes, las aves y las mariposas fueron testigos de aquel juramento de amor. El juramento prohibido. Cuento popular del Valle del Colca. Adaptación de Silvestre Suyo. Mantay, pueblo del Valle del Colca, uno de los tantos pueblos que conforman el valle, era un pueblo feliz, un pueblo de rostro de piedra y luz de fuego. Las paredes de sus casas eran hechas de piedras colocadas una sobre otra muy diestramente, y sus techos eran de paja de avena y de lichu. Eran aquellos tiempos donde la realidad se entremezclaba con la fantasía, donde su historia se pintaba como en las páginas de un cuento mágico, pero no era fantasía, era real. En este pueblo vivían dos adolescentes, Juan y María. Juan había cumplido recientemente sus 18 años y María apenas tenía 16. Estaban completamente enamorados, pero sus padres no sabían nada de esta relación. Vivían su mundo adolescente, amándose en silencio y aprovechando cualquier ocasión para estar juntos, aunque fuera por un momento. Conscientes de que sus padres no se llevaban para nada bien, mantenían esta relación en secreto, hasta que fueron sorprendidos por el padre de María. María, ¿cómo pudiste? Con el hijo de nuestro enemigo. Y mírate, aún eres una niña. Te vas a la ciudad. La próxima vez que haya un carro, te vas donde tu tía. De allí te enviará ante tu tío Fernando, que no sé dónde está, para que le pierdas de vista a este Juan, dijo el padre de María. La niña suplicó hasta de rodillas a su padre, que no lo apartara de allí, que no lo enviara lejos, pero nada pudo convencer a su furioso padre. El viejo ómnibus venía una vez por semana y demoraba todo un día en llegar a la ciudad. Aún quedaban 3 días para que llegase, 3 días para ver a Juan. Juan tampoco lo había pasado bien. Su padre le regañó muy fuertemente. Te enseñé cómo vivir, a trabajar, a ser responsable, y lo primero que haces es faltarme el respeto fijándote en esa. Y encima es menor de edad. ¿Y si nos denuncian? Ah, no, eso no va a suceder. Te enviaré con tu tío Enrique, él está por irse a las minas, te irás con él y cuando vuelvas volverás hecho todo un hombre y dejarás de pensar en esa familia y respetarás nuestro apellido. Juan escuchaba callado las duras palabras de su padre, pero a pesar de ser un hombre a quien le enseñaron que el hombre nunca llora, reprimió una lágrima de impotencia.
2 días después, la pareja tuvo la ocasión de encontrarse y ambos se abalanzaron el uno contra la otra y se entrelazaron en un fuerte abrazo, y esta vez lloraron de impotencia. Juan, me mandarán lejos de aquí. Mañana muy de madrugada, el ómnibus me llevará muy lejos de ti, dijo María entre sollozos mientras se aferraba a los brazos de Juan. María no paraba de llorar en los brazos de Juan, y éste respondió abrazándola con fuerza. Mañana partiré a las minas con mi tío Enrique, lejos de ti. Ambos se sentaron al cobijo de un árbol de manzana. Se sentía el suspirar de ambos, no sabían qué más decirse, hasta que él dijo: María, ¿recuerdas nuestro juramento? Claro que sí, Juan, pero ya no podrá ser, respondió María con tristeza. Claro que sí, respondió Juan con determinación. Vámonos, huyamos esta noche mientras ellos duermen. Saca tu ropa y algo de comer y yo haré lo mismo y nos iremos. María se quedó muy asombrada al oír aquellas palabras de Juan. Su respiración se aceleró. Estaba a punto de tomar una decisión. Por la noche, a la luz de la luna, Juan y María avanzaban huyendo de sus casas, saliendo del pueblo de Mantay. Fueron los primeros días felices de la pareja. Habían salido del pueblo de Mantay con dirección al cerro más cercano. Subieron a gran altura y encontraron una cueva desde donde se veía todo el pueblo. Pasaron los siguientes días allí, pero a las 2 semanas los víveres se acabaron. Entonces Juan le dijo a María: María, voy a bajar al pueblo y entraré a mi casa. Traeré más víveres, pero no te desesperes si me demoro. Tengo que vigilar a mis padres para que no me atrapen, y traeré lo más que pueda. Juan bajó al pueblo, ajeno a los sufrimientos de sus padres, quienes lo habían buscado durante días enteros. Juan estaba decidido. Solo entraría en su casa en el momento indicado y luego volvería al encuentro de su amada. Y así lo hizo. La pareja vivía en la cueva sin pensar en el futuro. Solo vivían el momento y aparentemente eran felices. Hasta que otra vez se les acabaron los víveres. Juan volvió a bajar al pueblo por más víveres. Lo hizo varias veces desde que huyeron, hasta que pasaron 6 meses. Don Jacinto, padre de Juan, ya se había acostumbrado y aceptado la fuga de Juan, pero aquellos robos misteriosos le estaban causando gran molestia y estaba realmente furioso. Lo comentó con un vecino. Ya me han robado muchas veces, dijo don Jacinto, expresando su frustración. Primero no me daba cuenta, pero con el tiempo parece ser una cantidad de granos considerable. Los ladrones han venido varias veces. Ponle una trampa, sugirió el vecino. Una trampa y atrapa al ladrón. Don Jacinto reflexionó sobre la sugerencia y decidió seguir el consejo. Entonces puso una trampa en la cual, si alguien sacara maíz de su granero, un cuchillo le causaría graves heridas. Juan, al acabarse otra vez los víveres, bajó al pueblo desde la cueva a traer más de la casa de su padre. Al notar los ausentes, entró en ella y al intentar sacar el maíz, un cuchillo muy afilado le atravesó el corazón por la espalda, quitándole la vida. Grande fue la sorpresa de don Jacinto al encontrar a su hijo muerto en la trampa que él mismo había puesto. Se lamentó
y se arrepintió de todo, echándose la culpa de la muerte de su hijo. Pero ya nada devolvería la vida de Juan. Aquella noche lo velaron entre fuertes lágrimas a Juan y al día siguiente lo enterraron. Por las noches se reunían para rezarle al difunto en la casa según la tradición, y al octavo día dejaban ir y aceptaban que el alma del difunto se separara para siempre de su cuerpo. Este octavo día visitaron el cementerio y prepararon diversos platillos de comida como ofrenda para el viaje del difunto. Mientras tanto, María estaba muy preocupada por el retraso de Juan. Jamás se había demorado tanto. A lo mucho eran 3 días, pero ahora ya habían pasado 8 días. 8 días que no son pocos. Desde la cueva había visto a la gente que se agrupaba en la casa de Juan, o tal vez en la casa de su vecino. No se veía bien. Tal vez lo atraparon, y esta idea lo preocupaba. Además, había escuchado las campanadas, lo que le preocupaba aún más. De seguro había fallecido la abuelita Rosenda. Estaba muy mal, es muy vecina de Juan. Tal vez por eso no venía. Habría gente y no encontraba el momento de entrar sin ser visto. Pero al octavo día lo vio, y Juan venía por el camino con una carga a su espalda. Pero algo no estaba bien. Juan siempre venía feliz, y desde lejos ya le gritaba. Pero ahora subía callado, con la cabeza agachada, hasta que llegó a su lado. «Juan, llegaste, me tenías preocupada», dijo María con alivio. Juan no alzó la vista, y en un rústico plato de arcilla le dio una comida preparada que parecía estar caliente. «Come, María, tenemos que irnos», dijo Juan con urgencia. María recibió el plato y empezó a comer. Pero algo no andaba bien. Juan no parecía ser el mismo. «Tenemos que irnos, María», insistió Juan. «Este mundo ya no es para nosotros». María, aunque estaba muy sorprendida, el hecho de estar al lado de Juan era suficiente. Pronto ambos iban caminando. María pensaba para sí que Juan sabría dónde llevarla, así que lo siguió por aquellos lugares entre las montañas. Dormían en cualquier lugar, pero María extrañaba una cama de verdad. Hasta que una tarde, casi al ocaso, divisaron una casa. Entonces María dijo: «Juan, vayamos a esa casa, seguro que nos alojarán. Hace tiempo que no dormimos bajo techo». Juan se negó. No quería ir a ninguna casa. Entonces, al ver la negativa de Juan, María dijo: «Está bien, mañana muy temprano nos encontramos más allá de la casa». Y apuró sus pasos en dirección a la casa. «Está bien, María, pero no te enojes». Ambos se dirigieron hacia la casa y cuando estuvieron cerca llamaron: «Hola, por favor, ¿nos alojarían esta noche?», llamó María. De la casa salió una señora que se sorprendió al ver a la pareja en aquel lugar tan solitario. «Pasen, pasen, ¿qué hacen por aquí? Nadie camina por aquí nunca. Yo vivo sola pastando mis alpacas y nunca nadie vino por aquí», respondió la señora, muy sorprendida ante la aparición de la pareja y muy extrañada. «Muchas gracias, señora, es usted muy buena». «Es que ya está oscureciendo», respondió María. A lo que la señora respondió: «Sí, ya está oscureciendo, pero ¿a dónde van ustedes?». «Vamos lejos de nuestro pueblo a buscar trabajo donde haya», respondió María. «Pasen, no se queden afuera». Esta vez, nada pudo convencer a Juan para que entraran dentro de la casa y respondió: «Aquí afuera está bien».
aquí afuera está bien. María no pudo convencer a Juan para que entrara a la casa que muy amablemente les ofrecía la señora, y muy a su pesar se quedó afuera, al lado de Juan. Más noche, la señora les invitó un plato de cena, a lo que María aceptó muy amablemente, pero Juan no lo aceptó. Después de todo, en su carga siempre llevaba comida ya preparada, que compartían ambos en el camino, y esto sorprendía bastante a María. Ya todos dormían. Juan y María se acomodaron afuera y la señora descansó en su cama dentro de su casa. A eso de las 2 de la mañana, la señora se despertó, quiso salir a orinar y cuando abrió la puerta quedó paralizada ante lo que vio. Juan estaba vestido con mortaja, aquella ropa que se le pone a los difuntos para ser enterrados, y 4 cirios lo alumbraban con velas por sus costados, y a su lado María dormía muy profundamente. La señora se asustó muchísimo, quedó aterrada, hasta las ganas de misionar desaparecieron, y pasó despierta toda la noche con su puerta muy bien trancada. La claridad del día se asomaba por las rendijas de la puerta. Entonces la señora, armándose de valor, abrió su puerta y salió. Ahora Juan estaba normal, como cuando habían llegado. No estaba con mortaja, ni habían cirios ni velas, y la pareja ya estaba lista para marcharse. Entonces la señora llamó un momento a María dentro de la habitación y en voz baja le dijo: «Niña, ¿qué has hecho? Estás yendo con otra vida. Él ya no está vivo». María quedó atónita ante lo que la señora le contaba. Entonces recordó aquel juramento que jamás debió de hacer, ni en la vida ni en la muerte, decía el juramento, y ahora ese juramento se hacía realidad. Muy aterrorizada, María no quiso salir de allí. «Cálmate, niña, que él no se dé cuenta, de lo contrario, te arrastrará de inmediato. Escúchame, dicen que los muertos condenados por el juramento prohibido pasan por 3 ríos, el primero de agua cristalina, el segundo de agua turbia y el tercero de sangre. Ese río no tienes que pasar, a él lo haces pasar como sea, pero tú te regresas. También dicen que antes del primer río, a un costado, hay una gruta con la Virgen, la mamita de Santa Ana. Antes de cruzar el río, te acercas a la Virgencita y rézale con todo tu corazón para que te ayude. Tranquila, niña. El muerto, cuando pase el río de sangre, no podrá volver solo, así que huye lo más rápido que puedas». María caminaba tras Juan. El terror la dominaba, pero trataba de estar lo más serena posible. Varios días después, llegaron al primer río. Era un río de agua cristalina. Entonces, María recordó lo que la señora le había dicho. Buscó la gruta y metros río arriba la encontró. Apartándose un momento de Juan, rezó a la Virgen con lágrimas en los ojos, pidiéndole que la ayudara a escapar de aquel ser del otro mundo. La imagen estaba muda ante su vista. Entonces se sintió perdida. Juan ya la estaba llamando, y para evitar sospechas, se limpió las lágrimas y se lavó la cara en el río antes de acercarse a Juan. Cuando estaban a punto de cruzar el río, una anciana apareció por la orilla. Caminaba lentamente y entonces con la mano llamó a María. Esta se le acercó, aunque Juan se negaba impacientemente. La anciana le entregó a María una aguja, un peine, un jabón, una cinta, un pan y la cabeza de un gallo. Y con una voz muy dulce, la anciana le dijo:
Cada vez que él esté por atraparte, lanza un pedazo de jabón, el peine o el espejo. Y cuando tengas que dormir, planta la aguja a tu lado. Cuando pases el tercer río, deja a propósito tu sandalia en la orilla. Él te dirá que lo cargues, niégate, solo jálalo con esta cinta. Y antes de pasar para el otro lado, haz que él pase primero. Y cuando él haya puesto sus pies para el otro lado, suelta la cinta y regresa diciendo que no puedes ir sin sandalias. Después huye, trata de llegar a tu pueblo. No te preocupes, él no podrá seguirte de inmediato. No puede pasar el río por sí solo y buscará un lugar. Pero tú no vuelvas la mirada hacia atrás, tú solo corre, corre, corre. María miró el rostro de aquella anciana y pudo ver en ella las arrugas del paso del tiempo. Pero ya la anciana se estaba yendo cuando Juan, ya molesto por la espera, la estaba llamando. El primer río lo pasaron, no era tan profundo, y aunque era ancho, no demoraron mucho. Caminaron largo trecho y llegaron al segundo río, donde Juan, con mucho temor, pasaba por el río. Momentos después lo cruzaron. Luego llegaron al tercer río. Era un río de color rojo como la sangre. Entonces Juan, atemorizado, le dijo a María: María, por favor, cárgame. María se negó rotundamente, aunque aquellos ojos de Juan ya eran atemorizantes. Juan, agarra del canto de esta cinta y yo te jalaré. Juan aceptó, y realmente asustados, empezaron a cruzar el río de sangre. María dejó en la orilla a propósito una de sus sandalias y caminó por delante, jalando con la cinta a Juan. Cuando ya estaban a punto de llegar a la otra orilla, María le dijo: Juan, ya estamos aquí. Ahora adelántate y sal a la orilla, que yo tengo que volver por mi sandalia, que se quedó en la orilla. Juan salió a la orilla y María soltó la cinta. Volvió lentamente, no quería causar ninguna sospecha, y cuando llegó a la otra orilla se calzó sus sandalias y entonces empezó a correr. Juan, al notar que María se alejaba huyendo de él, empezó a recorrer el río de arriba a abajo, buscando un lugar por donde pasar. Algunas piedras que sobresalgan del río y poder saltar, mientras que gritaba desgarradoramente: ¡No! ¡No te vayas, María! Si juramos estar siempre juntos, en la vida y en la muerte. ¡Uah! Aquellos gritos fueron desgarradores, que se oían desde muy lejos. Y María lo escuchaba, mientras huía desesperadamente. Cruzó ambos ríos, y la voz de Juan seguía escuchándose. Y conforme iba avanzando, la voz de Juan se hacía cada vez más lejana. No dejes de huir, le había dicho la anciana. Así que a pesar de que ya no escuchaba a Juan, ella seguía corriendo. La tarde en aquellas planicies montañosas amenazaba con sus sombras, pero aún faltaba mucho para que el sol se oculte. Y María corría cuanto le permitía sus pies, cuando de pronto, muy lejanamente escuchó la voz de Juan. De seguro, habría logrado atravesar el río. Ahora María se desesperaba. Poco a poco aquella voz se acercaba más y más. ¿Por qué eres mala, María? Dijiste que me amabas. Juraste ni en la vida ni en la muerte dejarme. ¡Guau! Cada vez aquellos gritos estaban más cerca, hasta que los sintió muy cerquita, a sus espaldas. Entonces María, rompiendo un pedazo del jabón, lo lanzó hacia atrás, volviendo el piso muy resbaloso. Entonces Juan, sin poder correr y cayéndose y levantándose,
trataba de seguir avanzando y alcanzar a María. Mientras tanto, aquello retrasó a Juan y María sacó considerable distancia. Entonces el sol se fue ocultando, y mientras las sombras avanzaban, Juan huía de las sombras y se alejaba de María. María, muy agotada, caminaba dando tumbos. Estaba completamente exhausta. La noche ya estaba por llegar y seguía avanzando. Sabía que cuando el sol se ocultaba, Juan dejaba de perseguirla. Pero... ¿y en la noche? Buscó un lugar donde descansar. Ya oscurecía, y entonces, demasiado fatigada, pero ya no podía más, se acomodó su manta en el suelo, clavó la aguja a su costado en el piso, y pronto estaba profundamente dormida. Como a medianoche, un murmullo cada vez más fuerte la despertó. Se sentó muy asustada y se dio cuenta de que estaba en el ojo de la aguja. Mientras se había dormido, la aguja había crecido 1000 veces su tamaño, hasta casi 400 o 500 metros de altura, y María estaba precisamente en el agujero de la aguja. Desde allí arriba, muy sorprendida, pudo ver unas luces que se aproximaban hacia donde estaba ella. Pronto esas luces ya estaban muy cerca, y María pudo ver horrorizada y aterrorizada lo que era. Muchos diablos, con la cola y los cuernos muy visibles, venían vociferando. «¡Desgraciado! Juraste traerla contigo y no pudiste». Los diablos, con cadenas en las manos, azotaban a alguien que ella reconoció como Juan. Pero esta vez venía con la mortaja puesta, aquella ropa con la que fue enterrado. Entonces María empezó a sufrir, a llorar, viendo el sufrimiento de aquella persona a quien tanto había amado. Y desde la altura hasta podía ver los ojos suplicantes de Juan que gritaba: «María, ¿por qué me has abandonado? Si juramos que en la vida y en la muerte íbamos a estar juntos. Mira mi sufrimiento, mira cuánto sufro por ti». Y gritaba lastimeramente mientras era azotado con cadenas por los diablos. Muy asustada, observó que los diablos intentaban tumbar aquella aguja gigantesca. Empezaron a escarbar con las manos, pero la aguja, al ser gigantesca, también había sido clavada muy profundamente, y las manos de los diablos escarbaban, pero no podían avanzar, y las horas pasaban ante la mirada muy asustada de María. Cuando de repente la cabeza del gallo que tenía María cantó. Todos los diablos se detuvieron en su trabajo, pero luego lo reiniciaron de nuevo con más fuerza, gritando: para nosotros, el tiempo es aún para nosotros». Un tiempo después, la cabeza del gallo cantó por segunda vez. Entonces los diablos, más locos que nunca, se apresuraron: para nosotros, aún es para nosotros». Otro tiempo después, la cabeza del gallo cantó por tercera vez. Entonces los diablos, muy furiosos, dejaron de trabajar. «¡Para ustedes!». Los diablos empezaron a alejarse, azotando a Juan con cadenas, gritándole severamente, y el corazón de María se partía cuando Juan volvía la mirada hacia ella gritando: «¡Me abandonaste! Mira cómo sufro por ti. Mira cómo me castigan por ti. ¡María!». Y poco a poco se perdieron en el horizonte, mientras tras las montañas la claridad del día poco a poco se acrecentaba. La claridad del día llegó, y la aguja volvió a su tamaño normal. María sintió hambre, y tomó un pedazo muy pequeño del pan que la anciana le había dado. Se lo comió y se sintió revitalizada. Entonces, otra vez comenzó a correr, tratando de reconocer los lugares por donde había pasado y regresar a su pueblo. Cuando los rayos del sol de la mañana la alcanzaron, escuchó la voz de Juan a la distancia:
primero solo se escuchaba el grito de una voz inentendible, pero conforme se iba acercando, la voz se oía cada vez más clara y más cerca. María, ¿dónde estás? ¿Ves cómo sufro por ti? ¡Cumple tu juramento, María! La proximidad de esa voz la aterrorizaba. No quería ni siquiera pensar si él lograría alcanzarla. Entonces seguía corriendo, pero Juan se acercaba muy deprisa. María llegó a una inmensa planicie y se adentró en ella mientras la voz se le acercaba cada vez más y más, hasta que lo sintió muy cerquita. Entonces quiso sacar otro pedazo de jabón, pero fue el espejo el que se cayó de entre sus manos, formando una gran laguna entre ella y Juan. Esta laguna era tan solo de unos cuantos metros que separaban a María de Juan, pero era muy larga y se perdía por ambos lados en el horizonte. Entonces Juan, parado en la orilla, no sabía si rodear la laguna por la izquierda o por la derecha. Entonces María se detuvo un momento mirando a Juan. Este era ya un condenado. Estaba con la ropa con la que lo habían enterrado. Entonces, al ver el sufrimiento aún de condenado de Juan, gritó: «Perdóname, Juan, perdóname». Dicho esto, empezó a correr, llorando, dejando al condenado tras la orilla de la laguna, quien no pudo pasar aquel día. María corrió durante todo el día. Sus ropas se desgarraban mientras avanzaba. Se sintió perdida y no encontraba en su camino ningún poblado para pedir ayuda. Siempre eran cerros, montañas y planicies, y aquel día Juan no la alcanzó. La laguna lo había impedido. Al llegar la noche, María comió otro pequeño pedazo de pan, y sabiendo la experiencia del día anterior, clavó la aguja en un lugar algo duro para que los diablos no pudieran escarbar, y se durmió muy agotada. Como a medianoche, otra vez aparecieron los diablos, trayendo consigo a Juan, a quien azotaban, gritándole: «Desgraciado, no pudiste cumplir tu juramento». Juan sufría ante aquel feroz castigo, mientras María, desde el ojo de la aguja a gran altura, lo observaba. La aguja otra vez había crecido 1000 veces su tamaño, y los diablos otra vez trabajaban. Algunos estaban escarbando, pero el terreno esta vez estaba más duro. Pero ellos también venían preparados. Esta vez habían traído palas y barretas para escarbar, y otros trataban de cortar el metal de la aguja, y otros habían cargado escaleras tratando de amarrarlas y así llegar hasta el ojo de la aguja. Pero las escaleras quedaban muy pequeñas y no llegaban ni a la mitad del tamaño de la aguja, hasta que de repente la cabeza del gallo cantó. Entonces los diablos acrecentaron su trabajo. Para nosotros, aún es para nosotros. Pasando un buen rato, la cabeza del gallo volvió a cantar. Entonces los diablos se apresuraron aún más y gritaron: para nosotros, aún es para nosotros. Y por fin, momentos más tarde, la cabeza del gallo cantó por tercera vez y... ¡para ustedes! Y los diablos se fueron azotando al condenado, mientras éste gritaba suplicando a María: «María, no me hagas sufrir más, ya no aguanto más, esto es terrible, mira lo que sufro por ti, no solo fue mi culpa, ¿por qué me abandonaste?». Aquellos días, los sucesos se repetían día tras día y noche tras noche. En el día, María trataba de escapar del condenado, y en la noche los diablos venían a por ella, maltratando a Juan, que no paraba de gritar de dolor y sufrimiento. Durante los días, muchas veces Juan estuvo a punto de alcanzar a María,
Los jabones que lanzaba cada vez que Juan ya estaba por alcanzarla no lo detenían por mucho tiempo y el jabón se iba acabando. Por las noches, los diablos incluso lograban mover la gigantesca aguja, pero lo realmente preocupante eran las escaleras. Cada noche se aproximaban cada vez más al agujero de la aguja. Aquel día, María sintió que no podía más, y Juan ya estaba cerca de alcanzarla. Aún le quedaba un poco de jabón, muy poco, pero esto no retenía mucho tiempo a Juan. Faltaba mucho para que el sol se ocultase por los cerros, y solo tenía jabón para un par de veces, lo cual era muy poco. Entonces cayó al piso muy cansada y vio a Juan, que ya estaba a unos cuantos metros de ella. Muy asustada, lanzó el peine. No sabía qué pasaría, solo lo soltó. En esos pocos metros se volvieron abismos y peñascos realmente profundos, dejando a Juan gritando de angustia y dolor al otro lado de los muchos abismos que se habían formado. María perdió el conocimiento. El esfuerzo había sido demasiado. Cuando recobró el conocimiento, Juan aún estaba allí, tras los abismos, tratando de querer pasar, pero los abismos se lo impedían. Si caía, quedaría atrapado allí. El sol estaba a punto de esconderse, entonces sacó el último y muy pequeño pedazo de pan y se lo comió. Sintió recuperar fuerzas. Entonces se decidió a caminar hasta la medianoche. Intentó caminar, pero no pudo. Las sombras llegaron y Juan huyó de las sombras. Entonces allí mismo clavó en el suelo la aguja a su costado y de inmediato quedó profundamente dormida. A la medianoche, María despertó con el griterío de los diablos. Los abismos habían desaparecido y todo estaba como antes de haber arrojado el peine. La luna estaba en su máximo esplendor. Por allí se aproximaban los diablos. Ni bien llegaron, se pusieron a trabajar. Unos a escarbar la tierra para tumbar la aguja, otros trataban de cortar el metal, sin hacer daño alguno. Otros armaban más escaleras e iban subiendo peligrosamente hacia arriba. Los gritos de Juan eran desgarradores. Clamaban a María que tuviera piedad de él, mientras era azotado con cadenas. Los diablos seguían trabajando en su afán de alcanzar a María, y María, sentada con su corazón bien desgarrado por cada cadenazo que le daban a Juan. Aún no cantaba el primer gallo, cuando la escalera de más arriba ya estaba muy cerca del agujero de la aguja donde se encontraba María. Esta se desesperaba, y cuando cantó la cabeza del gallo, para nosotros, todavía es para nosotros. Con más fuerza los diablos siguieron trabajando. Ya subían una escalera más y la amarraban. Cuando el diablo más próximo llegó al último peldaño de la escalera, sus manos ya casi alcanzaban el agujero de la aguja y gritaron: ¡Falta una escalera! ¡Falta una escalera! María ya no sabía qué hacer. Cuando escucharon el canto del gallo por segunda vez, para nosotros, todavía es para nosotros. Con más prisa los diablos trabajaban. María desde arriba veía con horror cómo aquella escalera que la alcanzaría ya estaba subiendo, pasando de mano en mano por los diablos. Llegó hasta la punta, y para subir tenían que amarrarlo. Lo amarraron, y entonces la escalera alcanzó sobradamente al agujero de la aguja. María empezó a gritar fuertemente. El diablo más cercano subió, llegó al agujero, y cuando estuvo a punto de atrapar a María, que se volvía loca de tanto gritar, el gallo cantó por tercera vez: ¡Para ustedes! El diablo dejó a María y se apresuró a bajar lo más rápido que pudo. Pronto los diablos se marcharon, azotando fuertemente a Juan, quien gritaba de dolor. Un rato después se perdieron en el horizonte. Amanecía. La aguja volvió a su tamaño normal y María,
después de los momentos de terror que había pasado, ahora estaba muy preocupada. Ya no tenía ni un pequeño pedazo de pan, ni tampoco le quedaba más jabón, más que para 2 veces. Entonces empezó a correr mucho antes aún de que el sol intentara salir siquiera. Mientras corría, le pareció reconocer el lugar. Parecía ser las partes altas de su pueblo. Estaba en una planicie. Al terminar esta planicie, de seguro que desde el borde de la misma vería el valle, y por allí abajo estaría su pueblo. Aceleró su paso, pero el sol ya la alcanzaba, y poco a poco empezó a oír la voz de Juan. Cada vez se le aproximaba más y más, hasta que el grito de Juan ya era completamente audible. ¡María! Juramos nunca dejarnos ni en la vida ni en la muerte. ¡Cumple tu juramento! ¿No ves que yo sufro mucho por ti? ¡María! Entonces el condenado se fue acercando peligrosamente a María. Entonces ella soltó el penúltimo pedazo de jabón, haciendo que el condenado resbalase y truncase su avance, mientras María sacaba nuevamente distancia. Entonces fue llegando al borde de la planicie. Miró hacia abajo. Sí, era su valle. Allí estaba el río Colca. Y más aquí, Mantay, su pueblo. Pero aún eran varios kilómetros, aún para llegar a su pueblo. Empezó a bajar, corriendo, cuando Juan otra vez ya estaba a punto de alcanzarla. María arrojó el último pedazo de jabón que le quedaba. Este era muy pequeño, pero serviría. Y en efecto, Juan empezó a resbalarse con el jabón. El terreno por todo el lugar se volvió completamente resbaloso. Mientras tanto, María llegaba a las primeras chacras de la parte alta del pueblo y corría, pero sus pies estaban realmente cansados. Llegó a la parte plana del pueblo. Desde allí era plano hasta llegar al pueblo. Pero para su mala suerte, ningún compoblano había estado por ese lado. Sentía que sus pies le fallaban cuando ya faltaban como 500 metros para llegar a la entrada del pueblo. Juan estaba ya otra vez muy cerca. ¡María! Juraste que ni vivos ni muertos me dejarías. ¡María! ¿Por qué me abandonaste? Aquella voz ya estaba muy cerca cuando ella tropezó y cayó rodando varios metros de distancia. En su caída, y mientras se levantaba, vio a Juan con su mortaja puesta, con rostro de angustia, a unos escasos 10 metros de distancia de ella. Ella se levantó y siguió corriendo muy aterrorizada, pero aún faltaban como 100 metros para llegar a las primeras casas de Mantay. Un juramento prohibido. Segunda parte. Era muy de madrugada cuando Javier, montado en su caballo, se disponía a volver a su pueblo. No le había ido bien. Trabajaba de ganadero y las compras de ganado no le habían resultado como él lo había planificado. No había comprado ni una ternera. Salía del pueblo cuando escuchó unos sollozos. Se detuvo. Bajó de su caballo. Aún el día no aclaraba y los llantos venían de un callejón. Javier ingresó al callejón y encontró a un niño pequeño, tal vez de 7 u 8 años. Se le acercó y le dijo: «Dime, niño, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?» El niño lo miró. Tenía el rostro completamente bañado con sus lágrimas y al verlo, se levantó del piso donde estaba sentado y sus ojos se iluminaron. Tenía en sus brazos 2 hermosos cachorros de perro, grandes, pero estaban muy tiernos aún. «Señor, señor, sálvelos por favor. Mi papá los quiere matar. Lléveselos con usted, se los ruego». Dicho esto, el muchacho metió la mano a su bolsillo y sacó una moneda de un valor mínimo y continuó:
Mire, le pago, pero lléveselos. Y el niño lloraba con aquellos ojos suplicantes, alcanzando aquella moneda a Javier. Javier entendió al momento lo que pasaba. De seguro en casa tenían una perrita que habría tenido cachorros y la cantidad de perros era excesiva para la casa. Así que de seguro el padre del niño optaba por lo más común: aniquilar a los cachorros. Javier miró al niño, a la moneda y a los muy tiernos perros que apenas abrían sus ojos. A Javier no le agradaban los perros. Jamás había tenido uno y hasta le parecían molestosos. Y cada que algún perro se cruzara en su trajín diario les gritaba para que se alejaran de su lado. Pero lo que sí le daba mucha pena era el niño. Recordaba su vida, de su niñez, su propio sufrimiento. Entonces, muy a su pesar, tomó a los perros y preguntó: ¿cómo se llaman los perros? Una sonrisa de calma afloró los labios del niño y, ahogando un suspiro, respondió: este se llama Hawawai y este otro se llama Munawai. Traduciendo del quechua al español, Hawawai quiere decir mírame y Munawai quiere decir quiéreme. Javier sonrió por la ocurrencia del niño y le dijo: tranquilo, niño, no te preocupes, yo me los llevo, pero no llores más. Mira, está haciendo frío, es muy de madrugada aún, vuelve a tu casa. El niño esbozó una sincera sonrisa y, después de agradecer muy efusivamente, se alejó del lugar rápidamente. Javier miró a los perros. Estos eran realmente bebés de perros. ¿Qué haría con ellos? Y ensillando otra vez su caballo, avanzó llevando en sus brazos a aquel par de perritos que muy calladitos estaban en sus brazos. Javier se alejó del pueblo y, muy molesto consigo mismo, se dispuso a volver a Mantae, para lo cual faltaba aún pasar un pueblo. Sobrepasando el pueblo, Javier sintió algo mojado en sus brazos. Grande fue su cólera al darse cuenta que los perros le habían orinado. Furioso, bajó del caballo y, decidido, dejó a los cachorros a un lado del camino pedregoso y se alejó rápidamente al trote del caballo. Pero su conciencia lo detuvo. Miró hacia atrás y ya había avanzado más o menos 1 kilómetro. Pensó seguir avanzando, pero otra vez la conciencia: mejor regreso, y para que no sufran, les tuerzo el pescuezo. Ni siquiera se darán cuenta de que ya no están vivos. Decidido, regresó al galope y, cuando ya estuvo en el lugar, un hombre se encontraba en ese mismo sitio. Disculpe, amigo, ¿es usted ganadero? Javier miró al hombre con mucho interés y muy ávidamente respondió: claro que sí. ¿Tienes alguna res que desee venderme? Le puedo dar buen precio. El hombre, señalando a un pastizal cercano, le dijo: esas que están allí son mis vacas. Son 20 en total, entre toros, vacas y becerros. Mire, me voy a la ciudad, así que tengo que deshacerme de todos. Así que si las compra todas, podemos hacer un negocio. Momentos después, ambos se daban la mano después de culminar el negocio. Ya son suyos. Puede llevárselos cuando quiera. Javier estaba muy feliz. Casi se había ido y habría perdido tan buen negocio. El hombre, con la condición de venderlo todo, le había dado a un precio muy económico. Y, decidido, entró al pastizal y sacó a las reses para llevárselos a su pueblo.
y cuando ya empezaba a alejarse, escuchó decir al hombre que le acababa de vender las reses: ¡pero qué bonitos perritos! Javier lo escuchó y de inmediato volvió y... ¡ey! Déjelos, son mis perritos. Y recogiéndolos avanzó al galope a alcanzar a las reses que ya se alejaban por el camino. Javier llegó muy feliz a su casa. El negocio le había ido muy bien. Esta noticia se los quería compartir de inmediato a su esposa e hijos, adolescentes de 10 y 12 años. Javier introdujo el ganado comprado al canchón. Era una buena cantidad. Su esposa lo miraba sorprendida y ambos empezaron a charlar animadamente y muy felices hasta que... ¿Y esos perros? Javier quedó un momento en silencio, tratando de articular palabra de explicación. Sabía que su esposa era peor que él para con los perros. No soportaba ni a los gatos que de vez en cuando gatos vecinos visitaban su casa. Lo pensó un momento. Escucha, Marta, esos perros venían con el ganado. Compraba ese ganado, pero la condición era que también me llevara a los perros. La mujer miró con detenimiento a su esposo. Sabía que él no soportaba a los perros. Miró al ganado y el costo con el que lo había obtenido y suspiró dando por ciertas las palabras de su esposo. Sus hijos no eran tontos. De inmediato, al ver que su madre daba su brazo a torcer, saltaron cada uno a recoger un perro y los llenaron de cariño. Jamás perro alguno había vivido en esa casa y a simple vista era muy seguro que cuidados a perros tan pequeños no les faltaría en esta casa. Munaway y Kawaway prácticamente veían todos los días de dónde salía la leche que los alimentaba. Eran de las vacas, y así, con el tiempo y poco a poco, el cariño a las bestias cornudas dentro del corazón perruno fue creciendo, y poco a poco se fueron volviendo unos excelentes cuidadores de ganado. Y Javier, como nunca lo había imaginado, les tomó un fuerte cariño, porque ambos perros, tan pronto sus fuerzas ya eran suficientes al volverse jóvenes, le acompañaron inseparablemente en todos sus viajes de negocio, que como ganadero que era, tenía que viajar de pueblo en pueblo. Pero en todo lugar hay envidiosos, y Mantay no era la excepción. Así como Javier, en Mantay habían varios ganaderos que al ver la prosperidad de Javier, la envidia los corroía. Todos los ganaderos que, aunque el negocio era rentable, siempre se les extraviaba a los animales, o se los robaban hasta armados por los caminos. Riesgo que todo ganadero enfrentaba, pero aún así era un negocio rentable, pero nadie como Javier. Y esos enormes perros eran la clave, celosos a cabalidad. Kawaway y Munaway reaccionaban ante la más mínima sorpresa en defensa de Javier y del ganado. Jamás res alguna se perdió mientras estos perros estaban con él, hasta que sucedió aquello. Ubías era otro ganadero del pueblo, el más envidioso, que no soportaba la prosperidad de Javier, y con datos fidedignos un día se le acercó a Javier y le dijo: Javier, de un tiempo a esta parte te has vuelto en uno de los mejores ganaderos de Mantay, pero para que seas el mejor de todos los tiempos, te falta atravesar el Rangay y traer el ganado de más allá de las montañas. Si lo haces, serás considerado el mejor ganadero de todos los tiempos en Mantay. El bichito del orgullo le picó a Javier
y quería ser el mejor. Y nadie se había atrevido a atraer el ganado más allá de las pampas de Rangay. Era un pastizal entre rocoso y pantanoso de una superficie irregular. Al menos así se veía a la distancia sobre el cerro. Se suponía que por allí vagaban animales misteriosos y también condenados, esos seres que están muertos pero que no pueden descansar en paz. Ante estos relatos, jamás nadie se había atrevido a ir por allí, y tampoco había camino. Habría que ir a la deriva, pero esta idea no lo dejaba dormir en paz, hasta que se decidió. Javier salió de Mantay con 1000 recomendaciones de su esposa. Aunque ésta se había negado al principio, no pudo hacer nada ante la decisión firme de su esposo. «Tranquila, Marta», respondió su esposo. «Munaway y Kawaway me protegerán». Poco rato después salía de Mantay hacia el cerro y de allí a las pampas de Rangay. El primer día no hubo problemas. Todo estuvo tranquilo. Los perros se divertían por ir por lugares nuevos. Corrían tras los patos salvajes que abundaban en las pequeñas cochas que habían por allí. Y al llegar la noche, después de una suculenta cena, Javier hizo su cama al aire libre y se durmió. Al amanecer, Javier preparó el desayuno para todo el día y luego, montando en su caballo, continuó el viaje lentamente por ese lugar. El paisaje, aunque hermoso, era misterioso. Pequeñas peñas salían del suelo de aquí y más allá, y el paisaje cambiaba de forma constantemente. Por allí abundaban las vizcachas. Pudo ver varios venados que la miraban recelosos desde cierta distancia. Y también había guanacos. Aunque el nerviosismo le corría por las venas, al mirar a sus 2 enormes perros se tranquilizaba. ¿Qué ser se atrevería a enfrentar a tan enormes animales? Y en efecto, así eran. Ya cuando eran cachorros, cuando los recogió, eran enormes. Ahora que estaban en la magnificencia de su vida, eran realmente atemorizantes a simple vista, y calmándose a sí mismo, prosiguió su camino. Al llegar la tarde, buscó un lugar donde pernoctar. Tras una peña entre las rocas, encontró un lugar adecuado. Calculó que solo le faltaría una jornada para llegar a atravesar a aquella zona tan espeluznante, y de allí al valle que se encontraba bajando al río y luego a hacer dinero. Así pensaba Javier mientras alimentaba a sus perros, y rato después todos dormían plácidamente. El caballo fue el último. Antes de echarse al suelo, pastaba calmadamente hasta altas horas de la noche. La noche era muy oscura, pero los perros, aunque dormidos, su instinto los mantenía alertas, pero no estaban preparados para este rival. Muy cautelosamente y sin hacer ruido, algo se iba acercando lentamente hacia su presa, y cuando ya lo tuvo a su alcance, dio un gran salto directamente al cuello del caballo, de forma certera, paralizándolo, y a pesar de ser un animal muy fuerte, no podía levantarse ante la presión de las fauces del enorme puma. El caballo bufó, y este se dejó oír a los muy sensibles oídos de los perros. Y como una flecha se levantaron y se abalanzaron hacia donde estaba el caballo y aquella fiera completamente desconocida para ellos. Javier despertó ante el bullicio y oyó el grito del caballo, el rugir de sus perros y aullidos, y un escalofrío recorrió por sus venas. Y en fracción de segundos pensó: dicen que aquí abundan los condenados. Tal vez vino uno aquí. Y levantándose y tomando valor, cogió el garrote y acercándose donde de seguro había una batalla que él con sus ojos no podía distinguir y que solo oía los rugidos y aullidos de dolor.
Javier, dando fuerza al garrote, lo levantó por los aires, haciendo girar hasta hacerlo silbar, y con toda la fuerza que pudo, dio el garrotazo a la mancha oscura que estaba delante de él. En menos de un segundo, una figura negra se le abalanzó y en muy corto tiempo le causó enormes heridas, que lo único que Javier pudo hacer era gritar. Y en menos de otro segundo después, sintió que su atacante era retirado de encima de él, que solo esperaba la muerte. Al verse libre de su atacante, quiso ponerse en pie, pero las fuerzas lo abandonaron y perdió el sentido. Cuando Javier abrió los ojos, quiso levantarse, pero se dio cuenta que estaba bañado en su propia sangre. Se sentó a duras penas y miró a su alrededor. Cerca de él, Munaway estaba echado en el piso sobre algo. Estaba severamente lastimado. No podía levantarse. Estaba gravemente herido. Alguien le lamió la mano. Era Kawaway, que también estaba herido, pero se mantenía en pie. Más abajo su caballo pastaba tranquilamente. Los perros lo habían salvado. Javier se levantó a duras penas y se acercó a Munaway, quien aún ahora tenía agarrado del cuello al enorme puma que yacía inerte, después de por poco matar al caballo a Javier y a sus dos perros. Entonces Javier rió a carcajadas como un loco y terminó en lágrimas acariciando a sus perros, pero las fuerzas lo volvieron a fallar. Tenía heridas profundas y sangraban. Munaway intentó levantarse, pero tenía casi abierto el pecho. Javier lo abrazó y con una voz débil habló a su perro, a Kawaway. Tú eres el que más sano está. Por favor, ve a casa, pide ayuda. Muchas veces tuvo que decirle a su perro que volviera a casa, pero este no entendía. Tenía la férrea convicción de que tenía que proteger a su amo. Pero como a mediodía, tal vez lo pensó, o tal vez sí lo entendió. Kawaway salió corriendo en tres patas de regreso a casa, que aunque estaba muy lastimado, tenía las fuerzas suficientes para volver a casa. Al día siguiente, muy de madrugada, el perro, muy lastimado, entró a su casa, alertando a su ama e hijos. Y rápidamente en el pueblo se supo la noticia, y como el reguero de una pólvora, la gente se preparó en un instante para salir en busca de Javier, que había sido atacado por un condenado. 1000 historias de condenados salieron del conocimiento de la gente, de los abuelos, de historias de condenados que era real, que algunos los habían visto, que a tal persona se lo comió. Pero si iban en multitud, no habría condenado que valga. Unas horas después, un buen grupo de personas salían enfilando diversos caballos del pueblo con dirección a las pampas de Rangay. Entre ellos estaban los hijos de Javier, y muy apesadumbrado y mudo, también estaba entre ellos el envidioso de Ubías. Kawaway era el que más sufría. Lo habían curado rústicamente las heridas, pero estaba muy ansioso de volver, y herido tenía que guiar y rápidamente se cansaba. Hasta daba pena verlo. No se dejaba agarrar para que alguien lo cargase y continuara su marcha. A la mañana siguiente, después de haber descansado a los animales por lo menos un poco, la caravana de búsqueda continuó antes de que aclarara el día. Cada vez Kawaway era más lento, hasta que entre las pampas de Rangay, entre las muchas peñas que se levantaban en medio de esa espantosa pampa, de improviso apareció un caballo cargando un jinete, a quien reconocieron en él a Javier. Todos corrieron hasta Javier. Este, montado en el caballo, sujetaba fuertemente a su perro, a Munaway, quien a las justas sí tenía abiertos los ojos. Don Javier, ¿y dónde está el condenado?
Javier con una de sus manos jaló algo de la grupa de su caballo y lo soltó. Este cayó pesadamente al piso, un enorme puma inerte. Tomen, ahí está su condenado. Momentos después perdía el conocimiento y hubiera caído al piso si no lo hubieran sujetado. Cuando Javier despertó, su esposa lo atendía muy amablemente. No te muevas. Abrirás tus heridas, que apenas han dejado de sangrar. Javier estaba en casa y miraba a su esposa tan linda, tan hermosa, que con una sonrisa en los labios le dijo: gracias por ser mi esposa. Y nuevamente perdió el sentido. Cuando Javier despertó de nuevo, había superado una muy fuerte fiebre de 3 días. 3 días habían pasado desde entonces, pero aún estaba débil. Su esposa, siempre atenta, le sonreía al verle despierto. Despierta, dormilón. Duermes igual que tus perros. Javier, en su enfermedad, se había olvidado de ellos y miró a su esposa como preguntando y... Tranquilo, solo mueve la cabeza un poco, están allí. Javier miró hacia la puerta y allí, dentro de casa donde Marta jamás había consentido que entraran, allí mismo, dentro de la misma casa, bien arropados, ambos perros estaban echados. Pero se les podía ver con buen ánimo, con buen rostro. Pero se notaba que preferían estar echados a estar levantados. Ambos perros estaban vendados y curados de la forma que un campesino sabe hacer, con hierbas. Entonces Javier se levantó. «Te dije que no te levantaras». Marta podía haber regañado más furiosamente a Javier, pero este tenía la mirada fija en sus perros, y se les acercó a ellos, y aunque su cabeza le daba vueltas, les acarició suavemente y pensó para sí mismo: y pensar que los había abandonado, y pensar que los quería torcer el pescuezo. Mucho tiempo tuvo que pasar para que Javier empiece a caminar. Parecía que hiciera competencia con los perros de quien se recuperara más antes, y daba pequeñas caminatas por las calles acompañados de sus perros. Las heridas iban cerrándose de a poco y ya cicatrizaban. Los perros ya correteaban nuevamente, ansiosos por salir de nuevo por nuevas aventuras. Y aquel día, Javier quiso salir a caminar fuera del pueblo. Fuera del pueblo nadie le molestaría, porque precisamente este día, después de varias asambleas, la gente estaba decidiendo limpiar la zona de Rangay, para que se vuelva un camino seguro para comerciar con las personas de ese otro lado. Los mitos de condenados y seres siniestros habían contenido a la gente de ir por esos lugares, y ahora que sabían que los condenados solo eran historias de fantasía y que lo que realmente había eran pumas, feroces pumas muy peligrosos, querían erradicarlos, y para eso la gente del pueblo hacía su asamblea. A Javier no le importaba la asamblea, quería ejercitar su cuerpo dando largas caminatas. Ese día, lo más ideal era fuera del pueblo. Y mientras la gente del pueblo estaba en plena asamblea, él salía del pueblo a dar una larga caminata. Al salir del pueblo, de repente escuchó unos gritos que pedían ayuda desesperadamente. Sus perros salieron de inmediato, corriendo hacia el lugar de donde venían los gritos, y al fijarse bien quedó horrorizado ante lo que vio. Un ser con traje de muerto, con la mortaja desgarrada, había atrapado a una niña. Intentaba llevársela, y lo hubiera conseguido si los perros no se hubieran abalanzado hacia el muerto viviente. Este entonces, con voz de ultratumba, gritó: «¡No! ¡No, María, no! ¡Ven conmigo, María! ¡Alcánzame tu mano, María!». El condenado estaba siendo contenido por los perros, y este no se atrevía a atacarlos, solo gritaba de forma suplicando, tratando de evitar a los perros y alcanzar a María.
pero los perros se lo impedían. El condenado era tan rápido como los perros, pero no pudo rebasarlos. La gente del pueblo estaba en asamblea, pero los perros del pueblo no. Y poco a poco, ante el ladrido furioso de los perros de Javier, fueron sumándose más y más. Pronto hubo un perro entre los tantos que se juntaron, un perro que olía la muerte como su enemiga, y se abalanzó sobre el condenado, quien con gritos desgarradores no le quedó más remedio que huir de las fauces de los perros, y segundos después se perdía cerro arriba, perseguido por más de una docena de perros. ¿Y la niña? Cuando los perros le arrebataron de las manos del condenado, esta niña, con los ojos desorbitados de terror y dando alaridos, corrió a donde estaba Javier, quien iba corriendo a su alcance. Esta lo reconoció. «No, Javier, sálveme, por favor, sálveme». Y entonces perdió el conocimiento. Javier tomó en sus brazos el cuerpo desfallecido de la muchacha y, levantándola en sus brazos, de inmediato lo llevó a la plaza, donde causó una gran impresión. Javier balbuceó unas palabras. Condenado, es real». Un segundo después, María era reconocida por su madre, que con gritos de angustia entendió todo lo que había sucedido. El mito del juramento prohibido era real. Días después, María fallecía en una cómoda cama. Su partida fue calmada, solo se durmió y ya no despertó. Pero tuvo tiempo antes de partir de pedir perdón de sus padres y que no sean tan rigurosos con su hermana menor. También hubo tiempo para pedir de que la llevaran a la iglesia del pueblo, a darle las gracias a la mamita de Santa Ana por haberla ayudado a huir, y sobre todo, pedirle perdón por haber jurado hasta con la muerte. Con grandes lamentaciones y arrepentimientos, enterraban a María en el cementerio del pueblo. Desde aquel día, nadie más volvió a hablar sobre el camino de Rangay, ni nadie tampoco se atrevió a ir por esos lugares, y no volvió a haber ninguna asamblea que tratara de ese lugar. La familia de María se tranquilizaba al saber que María descansaba en paz, mas no así la familia de Juan. Sabían que su hijo se había condenado y estaría vagando tal vez por el mundo, pero nadie jamás volvió a ver ni escuchar de ningún condenado en Mantay.